Tomando el riesgo. Entonces, ¿qué es el barco? Lo que soy. ¿A dónde voy? La meta. El mirador. ¿Hacia dónde estoy viendo? O sea, la boya. ¿Qué significa la boya? ¿Cuál es mi tablita donde me puedo tomar de vez en cuando? La red. ¿Qué herramientas tengo para buscar esas oportunidades? Los peces están cerca, están lejos, son grandes, son pequeños. El ancla, ¿qué estoy haciendo con el ancla? ¿La estoy dejando abajo o me la cargo y avanzo con el ancla? ¿Los síntomas generalmente cuáles son de esto? Hay unos criterios específicos, pero las características que más se acercan es deseos de no hacerlo, apatía, desgaste, comienza con el sueño, malos resultados, torpeza, accidentes. Todo eso te indica que las cosas... A veces, bueno, tuve un accidente, ya tiene 3 accidentes viniendo al trabajo. ¿Será que tu inconsciente dice, no vayas? Tomando el riesgo. Ok, seguimos entonces por acá muy felices en esta segunda parte de Tomando el Riesgo y con Ethel Soto, Ethel Soto, que nos acompaña y quien ya hemos estado hablando de muchas cosas, entre ellas la depresión, la ansiedad, hablamos hasta de la bipolaridad, imagínense, pero fue interesante todo lo que conversamos en el episodio, en la primera parte, así que si no lo han escuchado, les recomiendo por favor que vayan directamente a escuchar el primer episodio o la primera parte de este episodio. La vamos a dejar por acá en la descripción de esta conversación. Bien, seguimos entonces por acá, Ethel, hablando de lo que tiene que ver con todo esto que nos mueve como emprendedores, pero al mismo tiempo nos desajusta un poco en nuestra mente, ¿no? Todos los retos que tenemos por delante. Vamos a evaluar un poco la historia de un empresario que dijo: yo de verdad no tengo miedo de contar lo que tengo, a pesar de que soy un empresario exitoso. Eso lo dijo en BBC Mundo y vamos a dejar también el enlace para que lo vean. Se llama Guy Tolhurst, el exitoso empresario que se atreve a confesar sus ataques de pánico y lo que le aconseja a los emprendedores. Él empieza diciendo algo que hablábamos al principio de la primera parte: lo que hago es mi pasión. O sea que el muchacho está haciendo lo que quiere y lo está disfrutando. Dice que a veces la presión laboral se sale de control y puede afectar su vida personal. Por ejemplo, él dice que ha sufrido de ataques de pánico, ansiedad severa, depresión y estrés. Eso lo han diagnosticado. Y algo muy importante que dice, que en los círculos financieros puede ser considerado un signo de debilidad hablar de estas cosas, pero él prefiere hablarlo porque necesita romper con este tabú. Y luego agrega: no somos a pruebas de bala, porque nos convertimos en emprendedores. No somos a pruebas de bala porque somos emprendedores. Al contrario, como decías tú, no va a salir sangre azul de acá, va a salir sangre normal. Entonces, además dice algo que me gustó mucho por cómo lo relata. Dice: volví un día a mi casa y estaba vacía después de un día de trabajo. O sea que su esposa se había ido, sus hijos se habían ido, y él se dio cuenta ese día que llegó a casa. Se dio cuenta que había destrozado prácticamente todo su familia. ¿Qué podemos hablar de este señor? Mira, maravilloso, muy valiente en reconocer públicamente lo que está viviendo, ¿no? Y que sea ejemplo para muchos otros empresarios. Muy valiente. Se hace necesario que el entorno de los empresarios, el personal, del entorno laboral, sepa y esté totalmente claro en la patología, la condición que pueda tener una persona. Una crisis de pánico, el personal o quien esté a su alrededor debe saber cómo atender esa crisis o esa emergencia. Entonces, hay entrenamiento para que esa persona... Qué poco común, ¿verdad, Ethel? En las empresas de Latinoamérica. Porque incluso cuando yo hago entrevistas, claro, ya tengo una pericia para con pinza extraer todo. Por ejemplo, puede decir, ¿no?, que mi condición, mi salud. Entonces yo digo, bueno, aquí hay algo, pero lo dejo fluir para preguntarlo
en el momento que haya un descuido y fluya. Bueno, es que yo tengo esto, pero entonces no lo menciono, porque si yo menciono que tengo esa condición, no me van a emplear. Entonces yo le digo, no, qué bueno que lo estás diciendo, porque sabemos cuáles son tus limitaciones y donde no vas a representar un peligro. Podríamos hablar de los vicios, de las adicciones, características que tienen los empresarios que no se muestran, porque las adicciones no solamente son químicas, hay adicciones emocionales, hay adicciones físicas, hay que están muy relacionadas unas con las otras, hay adicciones de relaciones. Entonces pudiéramos hacer un poquito más allá cuando nosotros comprendemos realmente qué es lo que tenemos. En las organizaciones, hasta hace poco se veía la salud como del cuello hacia abajo. Claro. Y la salud no es eso, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, la salud es bienestar físico y mental. Entonces, todos esos conceptos actuales que somos biopsicosocial, energéticos, espirituales, todo eso existe, todo eso es real y todo eso son los ámbitos que nosotros debemos tener muchísima atención a la hora de de buscar cómo avanzar, cómo crecer y sobre todo cómo estar tranquilos y ser funcionales para uno y para los otros. Genial. Y él habla aquí de los ataques de pánico y dice que se dio cuenta que había perdido la estructura de apoyo que tenía en casa. Y sucedió justamente después de que su pareja lo dejó. O sea, que él empezó a sufrir ataques de pánico después que su pareja lo dejó, después que se fueron sus hijos. Fue que comenzó a tener todo esto. Se sintió sobrepasado por la situación al punto que no podía levantarse de la cama en las mañanas, dice. Hasta que llegó un momento en que se dio cuenta que tenía que retomar el control de su vida y lo hizo. Pero le era muy difícil aún entender que sus hijos no estaban en casa. Entonces él empieza a hablar acá también de algunas recomendaciones que da a los empresarios. Dice, pedir ayuda es una señal de fortaleza y no de debilidad. Y dice también que los grandes líderes piden ayuda. Exacto. Y dice también que busquemos estar rodeados de otros emprendedores y conversar con los emprendedores y hablar de nuestros problemas. Son muchas las vertientes que debemos, son muchos los flancos para atacar una situación. Sí. Entonces, hubo abandono, o sea, y dice, bueno, yo no estaba haciendo nada malo. Sí estaba haciendo malo, estaba trabajando más de lo que debía. Sí. Pero dice, bueno, yo no soy infiel, yo no tomo licor, yo no gasto mi dinero mal gastado, solo lo que hago es trabajar y trabajar y trabajar. Eso tampoco está bien. Eso no es la perfección. Entonces, hacia esos equilibrios vamos. Por eso yo digo, los empresarios están para nuevas inversiones o para disfrutar de lo que están haciendo. Y para eso hay un periodo de adaptación de la organización para que tú puedas dejar en manos de tu personal con toda. Para eso existen los controles financieros, los controles de patrones, de normas, de establecimiento de todo lo que te va a llevar a que la empresa funcione bien. Exacto. Y todo lo que está escrito. Entonces hay empresas que tienen sus manuales de funcionamiento pero están engavetados. O son manuales que son una maravilla, pero no se ejecutan en la realidad. Entonces todo eso. O está el empresario que es controlador y nunca sale de allí. Ajá, que hace de sus empleados total dependencia y quiere enterarse de todo. Eso. Entonces no se puede enterar de todo. Hay momentos, hay decisiones, ahí es cuando se trabaja en las organizaciones la toma de decisiones. Usted apéguese a la norma y haga lo que tiene que hacer. Usted no tiene que esperar que le digan que sí o que no, porque entonces eso retrasa mucho, que es uno de los grandes problemas en las organizaciones, que se procrastina todo el trabajo en espera de una decisión o una opinión, sobre todo de los propietarios, de los dueños de las organizaciones. Entonces, esperando, nosotros dejamos de hacer cosas importantes y hay cosas que cuando se van a hacer ya no son necesarias. Exacto. Entonces, aprendemos de esta historia que primero de la valentía de contarlo y romper con ese tabú de que las finanzas y los negocios y todo esto, no se puede hablar de esto porque te ves débil. Al contrario, te haces ver mejor, una persona como que más transparente, genuina, cercana, pienso yo. Y otra cosa es eso, del cómo el trabajar y
el no estar enfocado bien te hace perder muchas cosas. En este caso, él perdió a su familia, pero hay otras cosas más que uno puede perder en el transcurso que va uno haciendo empresa y que te olvidas, te enfocas tanto. Yo recuerdo que hablaba con un empresario que decía, yo estaba tan enfocado en hacer en ganar una ronda de inversión, y eso se lleva tanto tiempo, Herwin, son mucho tiempo, y de repente que en esa ronda de inversión te digan que no te dan la inversión, y todo lo que hiciste, y además no solamente todo lo que hiciste, sino todo lo que perdiste porque dejaste de enfocarte en muchas cosas para estar de lleno en eso. Eso es agotador, eso es complejo, y hay que tener un equilibrio allí. En ese caso, si me lo dice que no logró el objetivo, hubo ganancia. Hubo ganancia del trabajo, de lo que aprendió, de lo que ejecutó. Porque cuando lo vuelva a hacer para otra ronda de negocios o para activar su propio negocio, lleva una experiencia. Entonces eso es avance, eso es ganancia. Entonces el hecho que tú no logres no significa que no estuvo bien, significa que hubo ganancia, no específicamente como la querías, porque las cosas fluyen así. A veces hasta mejor de lo que nosotros podemos pedirlo. Y esa es la actitud que debemos tener, verlo desde ese punto de vista, para no caer de pronto en situaciones tan complejas que a veces pues nos encontramos que no tenemos algo, perdimos o qué sé yo. Sino verlos desde otro punto de vista y empezar y si llegamos a ese punto, el punto de esta historia es volver a construir, volver a empezar, tener una segunda oportunidad, no quedarte allí, darte latigazos o morirte, sino decidir dar otros pasos diferentes en cuanto a cómo lo venías haciendo, creo yo. Y muy parecido a las familias o la pareja que pasa el periodo de enamoramiento y viene el periodo de realidad, de responsabilidad y de compromiso, y dice, no, yo llego hasta aquí, yo no puedo con esto. Entonces ahí es cuando hay que renovar, planificar otras cosas que no funciona, hablarlo, trabajar en equipo, comunicarse, entonces podemos avanzar un poquito más, porque si no, así como en las parejas, en los negocios, empezamos un negocio y otro y no resultó, y otro y no resultó, porque no vamos renovando y adaptando. Igual en las parejas, entonces otra pareja no resultó, otra pareja, verdad, porque no vamos adaptando, no vamos construyendo. Súper, muy buen ejemplo, la verdad. Entonces, pasando ya a otro tema, vamos a ver el lado oscuro, por decir de algún modo, de los creativos. Y esto brevemente, porque dije que lo iba a tocar en esta parte del podcast. Es el lado oscuro de los creativos porque, por ejemplo, Aristóteles decía, nunca ha existido una gran mente sin un toque de locura. ¿Qué piensas de eso, Ethel? Bueno, los genios siempre fueron tildados de locos. Sí, entonces, total. Si nosotros nos vamos a la palabra en sí, es una palabra utilizada muy coloquialmente para lo que pudiéramos llamar demencia, que es totalmente diferente. La demencia es una patología, la locura es desenfreno, la locura es pasión, hacerlo diferente. Nosotros sabemos que algo está mal por 3 características. Cuando es una acción o una actividad atípica, nosotros decimos hay una alerta, ¿verdad? Pero también cuando tiene frecuencia e intensidad. Te lo relaciono con la bebida, las bebidas alcohólicas. Atípico es que alguien no tome nada, absolutamente, quizás puede ser atípico, pero que tome mucho también es atípico. Entonces, si yo tomo todos los días una copa, yo tengo una frecuencia alta, pero si todos los fines de semana me tomo 3 botellas, tengo mucha intensidad, aunque no tenga la frecuencia. Esas 2 cosas hay que revisarlas cuando uno está buscando una característica atípica, hablando de la locura. Pero todo lo que se sale de lo común y lo normal, nosotros podemos llamarlo loco. Quien se viste diferente, quien actúa diferente, quien no lleva algunas normas, unos patrones, que se sale completamente de lo que puede ser una estructura familiar, organizacional. Entonces, eso poco a poco se ha ido anulando. Sabemos ya que las personas se parecen a su apariencia física, pero que no es lo total. Te comenté en algún momento que mi cabello era rojo, excesivamente rojo. Te vi una foto recientemente. Entonces,
Cuando yo comencé a trabajar en las organizaciones, la gente una ceja levantada y así por encima de los lentes mirándome el cabello, esta es la que va a organizar mi empresa. Entonces, en aquel momento yo me pinté el cabello de marrón y empecé a trabajar y había como aceptación, pero yo sentía que no era yo. Cuando mi trabajo se dio a conocer, volví al cabello rojo. Ya en este momento es cualquier color, puede ser cualquier color. Pero esas rebeldías pueden ser llamadas locura, el ser extremadamente creativo puede ser llamado locura, entonces eso no tiene nada que ver con la demencia. Allá hay límites entre lo que pueda ser atípico y lo que pueda ser patológico. Punto importante, y lo toco porque la mayoría de empresarios tienen ese toque de locura. Tienen ese toque, sí. Y me encontré con uno recientemente. Porque son altamente creativos. Exacto. Me encontré con uno recientemente que me decía, Herwin, me llamaron loco. Porque el brother quiere hacer una nave espacial. O sea, el brother de verdad tiene una mente demasiado creativa, innovadora. Y creó una... ¿cómo se llama? Un robot. Pero lo hizo en holograma. Y es como la visión que él tiene es que cuando vayas a un aeropuerto tú puedas abrir ese holograma y te vaya indicando qué tienes que hacer. Tienes que acercarte al abordaje tal, no sé qué. O sea, muy futurista. Y él llevó esto a unas personas para que le probaran el proyecto y fue como... Lo miraban raro. Además que el brother se viste de una forma particular. A mí me pareció genial cuando yo lo entrevisté. Me pareció una persona genial. Tenía mucha curiosidad de hablar con él. Walt Disney. Sí, un loco. Exactamente. Definitivamente loco. Total. Loco de pasión, loco de enamorado de lo que hacía, loco de compromiso con lo que hacía, loco de valor y de creer en sí y de todo lo que podía hacer. Total. Y de disfrutar, porque en algún momento le dijeron, pero tú no vas a ver todo eso que estás planificando. Ya lo vi aquí. Y ya lo disfrutó. Claro. Entonces, porque yo les digo un ejercicio que hago con mucha frecuencia. Yo les mira, vayan para que veas lo que es el poder creativo y la mente y cómo lo que yo pienso me lo creo. Yo les digo, cierren los ojos, imagínate que estás en la nevera, no sé, ¿quieres hacerlo directo? Cierra los ojos. ¿Lo hago yo? Sí. Ok. Cierra los ojos, imagínate que estás en tu casa, vas a la nevera, allí donde se colocan los huevos siempre hay un limón. Yo no sé, eso es un clásico. La verdad. Siempre hay un limón. Entonces, tomas el limón, lo llevas a la mesa y en una tablita, primero lo hueles, lo aprietas, lo empiezas a oler así, entonces ya percibes ese olor a limón, lo llevas a la tablita, lo picas por la mitad y una de la mitad la llevas a la boca y te exprimes ese limón en la boca. Abre los ojos. Si no estás salivando, estás enfermo. Sí, estoy salivando. Total. Y además cuando empecé a hablar que lo exprime, ya sentía el sabor de algún modo en la boca. Entonces, así como cuando tú imaginas y empiezas a vivir, por eso la visualización y la imaginación es tan importante. Cuando tú estás... me siento mal, cierro los ojos y empiezo a imaginar que todo está funcionando. Cuando yo empiezo a imaginar que todo está funcionando, mi estado de ánimo cambia y puedo hacer otras cosas que lleven a que sí funcione. Exacto. Porque todo lo que imaginamos para el cerebro es así. Por eso yo no veo claro. Películas de terror y esas cosas, pues me aterro de verdaderamente. Y con qué estás conectando, qué es lo que ves cuando tú sales en la calle, esa conexión de lo que tú tienes en la calle es lo que estás viviendo. Eso. De pronto yo puedo salir y bueno, ¿qué veo? Basura, bote de basura. No, me encanta ver a las mamás cuando llevan los niñitos agarrados a la mano, vestidos de preescolar. Qué lindo. Entonces la mamá va caminando apresurada, pero a los niños se leen los pies así rapidito para llevarle el ritmo a la mamá. Y yo digo, ahí hay futuro. Sí. O sea, ahí esa mujer está trabajando. Yo no sé si ella lo tiene consciente, pero ella está trabajando por un futuro de ella, de sus hijos y de un país entero o del mundo entero. Si nosotros tenemos y todo lo que yo te digo, esa onda expansiva, si yo tengo el frente de mi casa limpio y mi vecina también y todos mis vecinos, ya tenemos una cuadra. Si son todas las cuadras, ya es toda la urbanización. Si son todas las urbanizaciones, ya es el estado. El país ya es el mundo entero. Entonces realmente
podemos empezar desde nosotros, Total. no podemos empezar por lo macro. Total, y creo que es clave para cada empresario empezar desde nosotros. Incluso parte de muchas grandes ideas surgen precisamente desde la incomodidad que tuvo un empresario porque no le llegó rápido un pedido, porque tuvo un problema en algún hospital y entonces se dio cuenta que hay que resolver. Bien, buenísimo. Creo que entonces aprendimos una vez más en esta parte cómo los creativos son los que de pronto tienen ahorita la gran responsabilidad de liderar una empresa y que no están locos, simplemente son muy creativos, tienen un toque de locura, que lo decía Aristóteles. Para eso es importante hacer comparsa. Eso. Porque los creativos son poco organizados. Es verdad, yo soy así. Son poco Entonces, tenemos Sí, total. que buscar apoyo para lo que no somos buenos, no nos vamos a dedicar. Fíjate, en el caso de que he trabajado en organizaciones, y yo puedo pasar por la organización y con una observación decir, escaneo y digo, está pasando esto y esto y esto. Entonces me dice, ¿cómo lo viste? No sé, lo vi. O sea, tengo esa cualidad, digamos. Pero me cuesta redactar, escribir, proyectar lo que vi. Estructurarlo. He logrado hacer trabajos en equipo. Esa gente se ha ido, me tocó hacerlo a mí, pero aprendí con esa gente. Pero al principio yo no hubiese logrado avanzar si no los tenía, porque el dedicarme, yo no soy metodólogo, entonces el dedicarme a una área que no es mi área específica me resta tiempo. Claro. Entonces tenemos que buscar los especialistas y en cada una de esas cosas que necesitamos. No lo podemos hacer todo. No lo podemos hacer todo. En el caso de las redes sociales, que también te comentaba, yo no tengo tiempo para redes sociales, pero hay personas que trabajan con eso. Entonces es preferible pagar un profesional del área y no que lo hagas tú, que te quita tiempo de lo importante y bueno que estás haciendo, te quita tiempo y de paso no lo vas a hacer bien. Entonces es muy importante rodearse de gente que haga equipo contigo y que sea especialista o profesional en lo que tú necesitas. No lo vas a poder hacer todo tú solo. Exacto. Es imposible. Buenísimo. Es un buen cierre y es que precisamente la recomendación que dimos en el episodio, o en la primera parte del episodio, es que necesitamos gente que nos ayude a evaluar nuestra mente. Especialistas. Buscar la ayuda es tan importante, o como lo hizo este personaje del que hablamos al principio, porque eso definitivamente nos va a ahorrar muchos problemas en el futuro, en nuestra empresa, en los procesos que tenemos como empleados, como jefes, y también en otros procesos como por ejemplo las ventas, que siempre son retantes y están llenas de fracasos, de rechazos. Entonces, poder entender todo esto, ser conscientes, nos ayuda a ser más resilientes y a aguantar un poco más y avanzar, creo yo. Vamos a pasar a las preguntas de algunos empresarios, pero antes vamos a conversar un poco en este episodio de una enfermedad muy popular en el vocablo de los empresarios. Con los empresarios que me siento a hablar, siempre hablan del burnout y cómo esto ha afectado su vida. Se ha vuelto popular últimamente esta palabra, este síndrome, esta enfermedad, y no sé si estamos siendo muy ligeros al decir que tengo esto. Para ti, ¿qué significa esta enfermedad? Hay cosas que parecen y no lo son. O sea, un mal diagnóstico puede conllevar a un mal trabajo. En ese caso, las personas cuando se agotan, que ya no quieren hacer, dicen, bueno, ya logré esto, era lo que quería, pero ya no me gusta, pues. Bueno, realmente lo que buscaba no era establecer un negocio o un imperio, sino satisfacción personal. Si lo lograste, lo que vienen son nuevos retos. Claro, porque significa que llegas a un nivel en el que te quemas, ¿no? De todo el Sí. Entonces ya agotaste todo lo que ibas a hacer, tuviste todo el éxito que tenías. Entonces allí es cuando viene la renovación, si quieres continuar con el mismo negocio. Pero en algunos momentos es necesario cambiar. En algunos momentos es necesario emprender otras actividades. Yo he sacado abogados de su bufete para irse por el mundo a cocinar, porque era su pasión.
Entonces, de hecho, una de las experiencias fue alguien que me dijo, vamos a comer en mi casa, vamos a comer. Y yo, bueno, un cliente, vamos a comer, y no, en mi casa. Y no, yo cociné y yo sirvo. Y la conversación era fluida. Y yo, bueno, pero ¿qué estás haciendo si es que a mí esto me gusta? Y yo cuando estoy pensando algo, yo lo hago mientras cocino. Y no lo he intentado. Entonces empezó a hacer esas actividades y ahora anda haciendo otras cosas que también le gusta, porque no era que el derecho no le gustaba, sino que ya había tenido sus logros y estaba como cansado. ¿Que los síntomas generalmente cuáles son de esto? Hay unos criterios específicos, pero las características que más se acercan es deseos de no hacerlo, apatía, desgaste, comienza con el sueño, malos resultados, torpeza, accidentes. Todo eso te indica que las cosas... Dices, bueno, tuvo un accidente, ya tiene 3 accidentes viniendo al trabajo. ¿Será que tu inconsciente dice, no vayas? ¿Qué tal? Entonces, todas esas son formas de que el organismo, tu cuerpo y tu inconsciente te dice, puedes hacer otra cosa, puedes hacerlo diferente, busca lo que te gusta. Claro, a veces no es casualidad, sino que es precisamente tu cuerpo que está diciendo. Es tu cuerpo y tu inconsciente que te está indicando que debes ir por otro espacio. Interesante. Bien, me parece chévere poder haber tocado este tema de forma muy, muy breve, pero creo que es un tema que, como te decía, todo el mundo lo tiene ahorita en su boca, diciendo, bueno, me pasó esto. Aunque algunos sí de pronto dicen que fueron diagnosticados, que se sienten de esa forma y tal. Pero siento que a veces somos muy ligeros también en algunas cosas que decimos. Tengo depresión, tengo ansiedad. O sea, ve a un psicólogo y ve si tienes de verdad ansiedad o depresión. Entonces, vamos a pasar a las preguntas que tengo de algunos empresarios que me hicieron y vemos qué están viviendo ellos y cómo, de pronto, qué respuesta tienes para cada uno. ¿Te parece? Por acá dice... vamos a escuchar un audio de uno de estos empresarios. Esa misma pregunta se aplicaría a la depresión, como que bueno, cómo la ansiedad lleva a la depresión también un poquito, y la depresión y la ansiedad, o sea, van de la mano. Entonces como que una de mis luchas ha sido no comprar medicamentos. Esa ha sido una de mis luchas, no comprar nada de medicamentos que me ayude con eso. Pero hay otra gente que he escuchado que sí se toma sus pastillas para depresión, que se toma sus pastillas para ansiedad. Mi hermana, por ejemplo, tomó pastillas para depresión. Pero a mí me parece que esa no es la solución, porque eso solo ataca, tú sabes, ataca como el síntoma más no la enfermedad como tal. Entonces, por mí va por ahí. Ok. Me parece interesante porque está preocupado por las pastillas, pero ¿qué dices tú de eso? Comienza diciendo de la depresión y la ansiedad. Depresión puede cursar con ansiedad. Puede que no, pueden estar ambas o separadas, independientes, ¿ok? Pero la medicación no la determina tampoco el paciente. No es que no quiero tomar medicina, no es que no quiero medicarme, es que lo determina el psicólogo, lo refiere a un psiquiatra, el psiquiatra determina qué medicación necesita según lo que esté pasando, puede ser una medicación leve, y se comienza a trabajar para, a medida que la persona vaya avanzando y esté más tranquila, más fluida, la medicación vaya bajando. Pero eso lo determina el psiquiatra, ¿ok? No es, o sea, como hay gente que dice, ay, yo quiero tomar y se automedica. Hay gente que se niega a tomar el medicamento y en muchas ocasiones también es necesario. Entonces, eso lo determina el profesional. Realmente la gente no puede decir si quiero, voy a tomar pastillas o no quiero. Eso lo determina un profesional. Si hay situaciones leves que nosotros bajo la terapia podemos controlarla, muy bien. Pero si hay situaciones que van un poquito más allá, son más estresantes, son más difíciles, entonces nosotros podemos decir, no, mira, vamos a usar medicación y esto no lo vas a determinar tú cuando dejas la medicación, sino cuando realmente nosotros determinemos que hemos avanzado y tú puedes solo con esto. Exacto. Pero es un profesional. Exacto. Allí hay muchas aristas también. Nosotros podríamos decir, una mujer que diga, tengo ataques de pánico, puede no ser pánico, puede ser alguna reacción hormonal que está sufriendo según la edad, que se parecen mucho.
Esos calores, ahogos en las mujeres en edad avanzada, Sí. se parecen mucho a los ataques de pánico. El no poder respirar, entonces dice, bueno, estoy teniendo ataques de pánico, yo me voy a medicar para ataques de pánico. Sí. Y no es una reacción de la hormona. Imagínate. Entonces, por eso el acudir al especialista es muy importante. Total. Yo sé que tienes que tener a la persona y pasar un buen rato para tratarlos y entender y poder tener un diagnóstico. Pero acá me preguntan o me dicen, he tenido momentos de llorar, de no querer trabajar y de dejar todo tirado. Es una persona normal. Normal. Es normal. Como a mí me ha No hay pasado. no hay nada que preocuparse, amigo. O sea, Exacto. atender la situación. Mm. ¿Es real? ¿Estoy llorando por algo real? Ujú. ¿Estoy desmotivado porque no? ¿Es real? Ajá, ¿qué voy a hacer con eso? Abandonar. Abandonar puede ser una opción, pero yo no me doy por vencido. Exacto, ya depende yo voy de a la persona. seguir y de pronto lo que mencionamos, puede ser que estás haciendo las cosas con las herramientas, con el equipo equivocado. Ujú. Entonces, algo tiene que cambiar. Tiene que cambiar el negocio, tiene que cambiar tu gente, tienen que cambiar las estrategias, algo debe cambiar. Entonces, me desgasto ¿por qué? Porque sigo haciendo lo mismo. Es como cuando tú tienes un vehículo que entró en el fango Ujú. y mientras más lo acelera, más riesgos tienes de fundir esa máquina. Total. Entonces tienes que bajarte, enlodarte los pies. La simbología de enlodarte los pies es ponerle más ganas aún. Ujú. Y saber que puede ser pesado el lodo en los zapatos, que puede ser incómodo, pero yo tengo que hacer algo, no seguir forzando esa máquina. Eso. Y después buscar las estrategias. ¿Qué tengo? Un árbol, a que voy, un mecate, una cabulla, que tengo unas piedras, una tabla para ponerla en los cauchos. Entonces ese árbol es otro empresario, ese mecate es un psicólogo, las tablitas son la familia que te apoya o te financia. Entonces yo tengo que buscar esos elementos que desde donde estoy encerrado yo no los voy a ver. Yo tengo que salir y enlodarme. Y sobre todo, marcar una ruta. ¿Hacia dónde voy? Exacto. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Lo quiero por quién? ¿Lo quiero por mí? ¿O lo quiero por mi familia? ¿O lo quiero por dinero? O sea, lo quiero por dinero también es válido, pero tienes que estar claro por qué lo quieres. Totalmente, así es. Y tengo otro por acá que dice, ¿qué factores emocionales influyen para que hagamos que nuestro negocio se detenga en el crecimiento o desmejore? Bueno, todas las patologías pueden influir, la irritabilidad puede influir, la falta de memoria puede influir. Hay muchísimo de qué hablar. Entonces, eso me está olvidando. Bueno, vamos a hacer un programa de manejo del tiempo en la organización y el uso de la agenda. Hay gente que ha usado agenda toda la vida y no lo sabe usar. Hay gente que no le funciona la agenda electrónica, sino que funciona el escrito. ¿Por qué? Porque cada vez que escribes estás reafirmando una información. Y escribirla en colores, estás reafirmando tienes alertas. Si lo escribo en verde es porque no es tan rápido, si lo escribo en rojo es porque debo hacerlo inmediato. Entonces todas esas estrategias se pueden ir usando para que la persona haga su trabajo como tiene que realizarlo, pues no, sin ningún problema, sin ninguna angustia. O sea, claro, siempre hay las herramientas. Claro. Otra más que tengo es cómo gestionar los comentarios negativos de mi círculo de confianza. Cuando, por ejemplo, quiero hacer una empresa y le empiezo a decir a mi círculo de confianza, me dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres hacer eso? ¿Por qué no te quedas mejor con tu trabajo, con el que tienes? Entonces esta persona me pregunta, ¿cómo de pronto gestionar los comentarios o lidiar con esto? Mira, eso depende de tu seguridad, no de la seguridad de los otros. Obviamente, quien está en tu entorno no quiere que tú fracases, pero tampoco te dan las alternativas para que lo logres, para que tengas éxito en lo que vas a hacer. Entonces, no te puedes quedar con el miedo, tienes que intentarlo. Tenemos dos opciones. O lo intentamos o no. Pero si no lo intentamos, no tenemos ninguna posibilidad de ir al éxito. Entonces, hay que intentarlo. Exacto. ¿Que hay precauciones? ¿Planificación? Sí hay. O sea, no podemos ir por la vida viendo lo que vaya viniendo y lo vamos logrando. Sí, avanzamos hoy. No. O sea, la planificación es muy importante.
Y eso tiene que ver con un patrón que yo hago, que es un dibujo. De pronto en algún momento lo hacemos en vivo. Sería chévere. Que es un barco y yo le tengo a todo, le tengo un nombre, una función. Entonces, ¿qué es el barco? Lo que soy. ¿A dónde voy? La meta. El mirador. ¿Hacia dónde estoy viendo? O sea, la boya. ¿Qué significa la boya? ¿Cuál es mi tablita donde me puedo tomar de vez en cuando? La red. ¿Qué herramientas tengo para buscar esas oportunidades? Los peces están cerca, están lejos, son grandes, son pequeños. El ancla, ¿qué estoy haciendo con el ancla? ¿La estoy dejando abajo o me la cargo y avanzo con el ancla? Porque el ancla pueden ser tus hijos. Yo no puedo hacer eso porque tengo los muchachos chiquitos. Yo no puedo hacer eso porque mi esposa no le gusta que yo salga muchas horas de la casa. Entonces, esas anclas, tú lo que tienes es que tomarlas como el barco, incorporarlas a ti y avanzar con eso. El lastre, que es lo que el sucio que bota el ancla cuando el barco va saliendo. Nosotros sabemos cuáles son nuestros lastres. Malos comentarios, que los atendemos, compañías que no nos aportan, vicios, pérdida de tiempo. Tengo otra, la voy a buscar y terminamos con esa. Yo creo que se me vienen a la mente dos cosas. La primera es de pronto cómo manejar, digamos que la paciencia o la tranquilidad en un mundo con tanta información, y más cuando uno está emprendiendo, pues te dan consejos, ves otros casos de éxito, ves pues, situaciones en el mundo, en el país, cómo es manejar como toda esa información, y como que a veces puede generar como ansiedad, para canalizarla de una buena manera, cómo se puede manejar esos tiempos. Esa es la primera. Y la segunda es, por ejemplo, que me pasa mucho, es que me acuesto y se me vienen 100 cosas a la cabeza de los negocios, y me quedo rato pensando. Pues he hecho varias estrategias, pero me gustaría saber como de ellos, como profesionales, pues cómo logran o qué recomiendan para manejar como tanta información en el sentido del negocio, que uno tiene como una idea, que uno tiene como un cliente que tiene algún caso puntual, o algún caso con un empleado. Entonces uno se acuesta pensando y bueno, a veces se puede hasta desvelar. Entonces nada, sería como eso lo que se me viene a la mente. Ok, mira, allí es fundamental la planificación. En la planificación uno se pinta varios escenarios. Si hago esto, ¿qué puede ocurrir? Y si hago esto, ¿qué puede ocurrir? O sea, allí no es ser negativo, sino ser realista. En caso que la economía disminuya, todo eso, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué otras alternativas tengo? ¿Cómo estoy resguardando mi dinero? ¿Tengo moneda sólida en otro país? ¿Tengo moneda sólida en mi país? O sea, son unos asuntos de economía que son y es para estabilizar un poco Okay. tu mente, ¿no? Pero la planificación es fundamental, porque hay cosas que uno planifica y no salen tan bien como uno quisiera. Imagínate tú las cosas que no se planifican. Claro. Entonces eso de los escenarios es bien importante, porque allí nos va a permitir decir cómo vamos a avanzar. Hay que tomar decisiones. O sea, si nosotros no tomamos, y la decisión es mejor la que se toma. Si no tomamos decisiones, no avanzamos. O sea, yo no puedo quedar de brazos cruzados a ver qué pasa. Y cualquier decisión que yo tome siempre va a ser la mejor. Que después yo voy a decir, que yo pude haber tomado esta decisión, no, la tomaste y esa fue la mejor en el momento. Entonces yo no tengo por qué recriminarme ni flagelarme diciendo, pude haber hecho lo otro que al principio quería hacer. Entonces, en todo eso es la planificación, como te digo, es fundamental. Porque eso además te da una tranquilidad mental, ¿no? Saber que, bueno, yo tengo planificado. Fíjate que él mencionaba que no podía dormir a veces. Esa es la otra. ¿Por qué? Porque empezaba a pensar en los empleados. Una de las estrategias que se pueden usar es levantarse, escribir y volver a dormir. Cuando tú escribes, el cerebro dice, bueno, ya quedó ahí, no tengo que seguir. Porque lo que repite el cerebro es tratando de que no se olvide para el día siguiente. Cuando tú lo escribes, el cerebro descansa y dice, ya está ahí escrito, ya puedo descansar.
ya puedo dormir. Es una de las miles de estrategias que pudiéramos usar en ese momento. Está buena. Y creo que la voy a usar porque a mí me pasa también lo mismo en muchos casos y no lo he hecho. No lo he hecho y debería hacerlo porque me cuesta tanto dormir a veces pensando en eso, en lo que tengo que hacer mañana, qué fastidio. Pero nada, chévere que puedes estar aquí, Eteli, y nos puedas responder a todo esto. La conversación que tuvimos, creo que podemos seguir teniendo conversación para rato, como decimos, de este tema, y seguramente la vamos a tener. Y nada, agradecer por tu tiempo, porque nos has dado herramientas valiosas y vamos a dejar todas tus redes sociales y tu contacto directo para que aquellos que quieran tener alguna consulta puedan buscarte por allí en las redes sociales o escribirte directamente al correo y conseguir allí la respuesta que tanto están buscando, y que seguramente con este podcast dijeron, yo como que tengo ansiedad, yo como que tengo depresión, yo como que me siento así, y bueno, ahí estás tú para atenderlos. Si quieres decirle unas palabras a estos empresarios, ahí está el micrófono. Bien, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Para mí es maravilloso contribuir a que la gente avance. Mientras avanzan ellos, nosotros también avanzamos. Mis redes sociales, manejo muy poco redes sociales, realmente, por eso digo que tengo que buscar alguien que me apoye en eso, porque siempre siento que puedo hacer cosas más importantes o mejor lo que hago y no dedicarme a eso que no lo sé hacer y para lo que no soy buena, pero que es necesario. Entonces tengo que buscar a alguien. Manejo 2 redes sociales, una que es mi trabajo con mujeres, que se llama Manual de una Diosa. Okay. Eso tiene que ver con la construcción de un libro. No digo que estoy escribiendo un libro, lo estoy construyendo. Y el prólogo dice que algunas acciones son mías y otras se las atribuiré a unos nombres desconocidos, así que nadie va a saber qué fue lo que hice. Muy importante. Pero va a quedar mucha duda. Manual de una Diosa, lo que ellos deben saber, un libro que es para mujeres, pero que deben leer los hombres. Buenísimo. Ese es. Y hablas de emprendimiento allí también incluso. En mi Instagram, Etel Soto. Allí sí es solamente lo de las empresas, pero me pueden contactar por allí. Entonces, nada, yo vamos a dejar todos los contactos en la descripción. Vamos a dejar tu número también con el código específico del país. Y nada, Ethel, agradecido, gracias por este tiempo. Te voy a estar comentando cuando ya esté arriba y nada, y lo vamos a compartir muchísimo para que mucha gente pueda conocer estas herramientas buenísimas que hemos hablado durante este tiempo. Bueno, gracias a ti, a la orden siempre, hasta siempre. Gracias.